Lo primero y lo más básico, ¿habéis oído hablar de una cosa que se llama el elevator pitch? El elevator pitch. Es una cosa básica. O sea, para que entendáis lo que es el elevator pitch. Tú tienes una idea genial. Entonces, el tío pastoso que te la va a financiar, o, en vuestro caso, Shamil o quien sea, os pilla en el ascensor. Os en el garaje y se cierra la puerta, ¡pum! Tú y él. O ella, ¿no? Entonces tienes 30 segundos hasta que llegue el ascensor a su sitio para venderle tu peli, ¿no? Entonces, si en ese ratito consigues captar su atención, te me mete un poquito a la oficina y me la acabas de explicar. Pues si en esos 30 segundos no has captado su atención, se acabó tu oportunidad. Tu oportunidad se murió, ¿no? Entonces tienes 70 segundos. ¿Y esos 30 segundos qué haces? Los 30 segundos tienes que venderle porque tu idea es especial. Y no puedes empezar, es que tiene una idea, que es que no sé qué, es que... O sea, ya está muerto. Entonces la mejor manera de referenciar una idea para que tú la capte es cogerle algo que conoce y explicarle cómo lo vas a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estuvieras vendiendo WhatsApp, tú dices, yo voy a matar el negocio de los SMS porque tengo una herramienta que va a ser universal y gratuita y que encima hace 5 cosas más. O si tú quieres hacer una red social, pues yo he reinventado Facebook para móviles, ¿no? O si lo que tú estás pensando es montar una empresa de llamadas baratas al extranjero, ¿no? Yo tengo la clave para que la gente utilice voz sobre IP sobre el teléfono. ¿No? Esos son... Y entonces eso tienes 30 segundos para desarrollarlo. Entonces a continuación tienes que explicar por qué esa idea tú la vas a conseguir que funcione, ¿no? Y básicamente tienes que explicar dos cosas. Una, lo que os he dicho, por qué es diferente y por qué tú vas a tener probabilidad de tener éxito haciendo esto diferente, ¿no? Yo voy a cambiar el negocio de los SMS y voy a meterme a WhatsApp. ¿Y por qué lo voy a hacer bien? Porque tengo un equipo técnico cojonudo, porque además tenemos medio de desarrollar prototipo que lo puedo enseñar ahora mismo y porque además tengo una serie de clientes que ya me han dicho que van a trabajar conmigo, lo que sea. Algo que le ayude a vender tu idea en esos 30 segundos. Porque una vez que has captado la atención, luego ya, oye, pues vienes a ver a la oficina después de comer y lo hablamos, ¿no? Entonces, eso es clave. Y si no empezáis captando la atención, estáis muertos. Entonces, cuando presentáis una idea, ocurre lo mismo. No se puede salir, no, pues estamos aquí, somos el equipo, no sé cuántos. Pero no. Tienes que rápidamente explicar quiénes sois, por qué tenéis una idea genial y cómo está fundamentada. Entonces, por ejemplo, si salís hoy aquí, os explicáis la idea. Y además, tenemos un equipo genial montado, porque claro, otro de los problemas que tenemos a veces con algunas ideas es porque me creo que esa idea genial la vas a desarrollar tú bien. Que no te pasa como el de Facebook, que el tío que tuvo la idea genial no tiene idea y los que he visto la peli, los que muy claro, pues hubo un listo de Harvard que tuvo una idea genial, se la contó al friki, el friki se la robó y se forró, ¿no? Y en otro de guión, los gemelos, ¿eh? Los gemelitos, sí, los gemelitos, el amigo. Pero esto es igual, si tú no tienes al equipo, tu idea no vale nada. O sea, ideas hay miles. Lo que cuenta es una idea ejecutable y ejecutada, ¿no? Entonces, ¿qué idea genial tienes? ¿Por qué es disruptiva? ¿Por qué va a tener éxito? ¿Por qué tú tienes un equipo que lo va a conseguir hacer? Y luego me demuestras ya lo que quieras, ¿no? Entonces eso es clave. O sea, de hecho, de los minutos que tienes que presentar, tenéis que haber vendido la moto en los primeros 5, porque luego puede cambiar la discusión, la gente puede variar, la gente puede dejar de prestar atención, y si no habéis vendido la moto al principio, no hay nada que hacer. Entonces eso es clave, de verdad. Pensad de una manera, pensad, si al cabo de 5 minutos me echan de la sala, ¿qué ideas le tengo que haber metido en la cabeza al que está delante? Que luego tienes más tiempo, genial, ¿no? Aunque tampoco te pases. Porque la segunda idea que tienes que tener claro es que no has vendido la moto, te callas y te pitas, ¿no? Porque lo único que puedes hacer es cagarla. O sea, una vez que la moto está vendida, muchas gracias, adiós, fuera. Pues verdad, ¿eh? Porque si te quedas ahí mareando a perdido, de repente, oye, no había pensado que no es que... esto hay que pensarlo. Nada, fuera. Una vez vendida la moto, te levantas y te vas.